Al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a coordinar y planificar las diferentes acciones y actividades que España realizará con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para lograr con ello una mayor eficiencia y eficacia en su gestión, de la que es autor el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra para defender esa proposición no de ley el señor Díaz. Gracias, presidenta. Han dicho desde el Ministerio de Cultura que subirán el presupuesto para restauraciones un 5%, hasta los 326 millones de euros, que van a crear una lotería para salvaguardar el patrimonio, que van a impulsar un proyecto Erasmus de la cultura y van a proponer el lanzamiento de otro proyecto, en este caso de profesiones relacionadas con el patrimonio. Y ha dicho el máximo representante de este ministerio que la refundación de Europa pasará por la cultura y el patrimonio, y el patrimonio tendrá un rol fundamental. Y todo esto para impulsar el Año Europeo del Patrimonio, que se celebrará en 2018. Esto que suena tan bien, que suena de maravilla, no es una declaración de nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, sino que viene del Ministerio de Cultura del Gobierno francés. Así es como estiman el próximo año 2018, que ha sido considerado, catalogado como Año Europeo del Patrimonio el común, ¿no?, de Europa. Pues bien, este año 2018 se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, en que la artillería destrozó gran parte del patrimonio histórico europeo. Una guerra fruto del nacionalismo que nadie vio venir, como bien cuenta Stefan Zweig en El Mundo de ayer, que todos pensaron que se evitaría en el último momento, pero que llegó y que dejó 10 millones de vidas. Cuando pensamos que no podía empeorar, llegó la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando muchas ciudades fueron destruidas, ya no solo por la artillería, sino que el progreso bélico trajo los bombardeos y borró ciudades enteras del mapa. Miles de edificios acabaron transformados en escombros y 50 millones de vidas se fueron. Debido a ello, las instituciones europeas aprobaron declarar el año 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural. Gran acierto, unir a Europa también en su patrimonio, ahora que el nacionalpopulismo la acecha. Y miren, la historia de Europa es más que un relato. Europa son sus gentes y todo aquello que fueron capaces de hacer. El patrimonio cultural es el testigo fiel e insobornable que nos cuenta la historia del viejo continente. Protegerlo, restaurarlo, rehabilitarlo, más allá de nuestra obligación, que lo es cimentar sobre estas piedras parlanchinas que nos relaten lo que ocurrió, nuestra historia común, que bien narrada evitará que se repitan nuestras peores horas y perpetuarán nuestras mejores. Y hablando de patrimonio cultural, España es uno de los países de la Unión con un patrimonio cultural más abundante, más valioso, más cuajado de historia y de historias, y creemos que es imprescindible que nuestro país participe de manera activa tanto en nuestro territorio como en las instituciones europeas, para hacer visible el impresionante patrimonio cultural español. Nuestro inequívoco compromiso con la cultura y asumir el liderazgo que nos corresponde por la cantidad y calidad de nuestro patrimonio. Patrimonio que, desgraciadamente, está muy por encima del esfuerzo y la atención y la dedicación del Gobierno, del actual y de los anteriores. Debemos aprovechar esta oportunidad para reforzar la cohesión y vertebración social y contribuir, además, en la regeneración de empleo de calidad de nuestro país en los ámbitos que toca esta materia. Sabemos que hay una sección económica del Partido Popular encabezada por el señor Montoro, que cuando oye en una misma frase las palabras cultura y dinero sufren un repentino e incontrolable ataque de pánico. Nos dirán que no hay dinero, que si las circunstancias presupuestarias se normalizaran, que si los ingresos aumentan en la cantidad prevista, que si la senda del déficit, y entonces, y solo entonces, ya veremos que no hay dinero y menos para piedras. Si no hubiéramos visto tanto dinero en cemento público, se diría que no hubo dinero, pero no es así. Queremos pedirle a la parte cultural del Partido Popular que le diga a la parte económica del Partido Popular que en la cultura no se gasta, que se invierte. Y que, como dice el eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación, el señor Diaconu, que por cada euro invertido en patrimonio cultural se generan más de 20 euros en ganancias, en base a los estudios sobre los beneficios de la protección de la herencia cultural. Que les digan a sus gurús económicos que la inversión en la recuperación del patrimonio cultural es un recurso fundamental para el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, revitalizando zonas urbanas, rurales y fomentando el turismo sostenible. Recapitulando, con esta PNL queremos, en primer lugar,
instar al Gobierno a realizar una planificación programática y coordinada y estratégica entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para la participación de España en el Año Europeo de Patrimonio Cultural. Segundo, queremos instar al Gobierno para que inste a su Consejo Económico, para que éste a su vez inste al señor Montoro para que dote de una partida presupuestaria suficiente para los diferentes eventos y actividades que realiza España con motivo del Año Europeo del Patrimonio. Y tercero y último, seguimos instando al Gobierno para establecer las coordinaciones oportunas con las comunidades autónomas y ayuntamientos a través del Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, con el fin de planificar las diferentes acciones que se realizarán con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural en las diferentes partes del territorio español. En definitiva, un patrimonio común europeo, para una historia común europea, para un futuro en común europeo. Instados quedan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación, en defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Chiquillo, en nombre del Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Señorías, el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, que se aprobó por decisión del Parlamento Europeo y del Consejo el 17 de mayo de 2017, y a las actas de los debates me remito, ha tenido en el Gobierno de España un militante activo de que así fuera declarado el año 2018. Pero para llegar al 2018, desde enero de 2017, el Gobierno de España, el Ministerio de Educación y Cultura, aunque algunos lo desconozcan o no quieren valorarlo, ha hecho una intensa actividad que ha tenido como complemento en este año 2017, desde enero de 2017, lo que fue la candidatura de España, del Gobierno de España, a formar parte del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se eligió hace apenas 15 días en París, en la Asamblea General de ese organismo. Entre casi 30 candidatos, España entró como miembro de ese comité, entre los 21 miembros de ese comité, y fue el país la candidatura más votada en el seno de esa asamblea. Vaya por delante, por lo tanto, que esa actividad que se ha hecho durante el 2017 ha sido complementaria de los trabajos preparativos y por eso el éxito de esa candidatura en el máximo órgano mundial que vela por la promoción, la preservación, el respeto y la proyección y preservación del patrimonio mundial cultural y natural, que es desde el año 72, fruto de la Convención de la UNESCO de Protección del Patrimonio Mundial, está en vigor y que España ratificó en el año 82. Van a entender mi enmienda con una serie de datos del punto 1 a 3, la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, porque la Secretaría de Estado de Cultura ya ha elaborado y ha remitido a la Unión Europea una lista de 50 actividades para el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. O sea que esta iniciativa que hoy debatimos, que está presentada en octubre del 17, llega un poco tarde en ese sentido, aunque es bueno que en sede parlamentaria se debata y todos apoyemos. El Gobierno de España en tiempo y forma ya remitió a los órganos de la Unión Europea, repito, más de 50 iniciativas que han sido enviadas a la Comisión Europea. La mejor aportación que ha hecho España en esta materia durante el 2017 ha sido esa candidatura a formar parte del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Respecto a la participación, creo que es importante que digamos que desde enero de 2017 al día de ayer, 28 de noviembre, se han celebrado más de 30 reuniones de expertos en la Secretaría de Estado de Cultura, en Bruselas, en Madrid, en el patrimonio histórico artístico, en todas las instancias, y aquí están, y las puedo entregar al resto de miembros de esta comisión, del trabajo que se ha realizado en esta materia y, sobre todo, poner de manifiesto las reuniones de coordinación, que también con ello contesto a alguna de la parte de la PNL presentada inicialmente por el Grupo Ciudadanos, que es la coordinación con comunidades autónomas y entidades locales. Más de una docena de reuniones con las comunidades autónomas a través del Consejo de Patrimonio, de la Sectorial de Cultura, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Instituto Cervantes, donde se pone de manifiesto que desde enero del 17
Hasta el día de hoy se han realizado esas reuniones de coordinación y, muy particularmente, desde mayo, que se aprueba esta decisión en sede comunitaria, con comunidades autónomas, con entidades civiles, con el Instituto Cervantes y especialmente con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y respecto a la cuestión presupuestaria, lógicamente, se va a hacer con una aportación nacional a las actividades propuestas a cargo de los presupuestos ordinarios y, es más, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha solicitado la inclusión del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se contemple como un acontecimiento de especial interés público en los primeros documentos de los presupuestos generales del Estado de 2018. Por eso hemos planteado esta enmienda, que con una pequeña adición vamos a elevar a la mesa antes de votación, para que en nuestro punto tercero, se hable de dotar presupuestariamente los diferentes eventos, estos más de 50 iniciativas que España ha remitido a la Unión Europea, y en el punto cuarto, antes de poner el Consejo de Patrimonio Histórico, también se establezca la coordinación con la Conferencia Sectorial de Cultura, que es el órgano donde todas las comunidades autónomas participan en plano de igualdad, porque son competencias, muchas de ellas, atribuidas a las comunidades autónomas. Con esto doy por defendida la posición del Grupo Parlamentario Popular, congratulándonos de que esta iniciativa se debata aquí, porque es importante que España participe, repito, porque para España el Año Europeo del Patrimonio Cultural es muy importante, no solo por el legado del pasado que hay que preservar, sino que también que es un recurso muy potente para nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chiquillo. A continuación, y para la defensa de las diferentes posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, el señor Maura. Gracias, presidenta. Nos parece oportuna esta proposición no de ley. Reconocemos que la formulación inicial del Grupo Ciudadanos nos gustaba más o nos parecía más convincente que la que será finalmente resultado de una transaccional, pero en cualquier caso apoyaremos la iniciativa, no sin antes realizar una reflexión general al respecto. Es fundamental que el año 2018, como año europeo del patrimonio cultural, deje un tejido fuerte, o lo que es igual, que no tenga solamente el carácter de efeméride, que no destinemos tantos recursos a años muy intensos que luego no dejan sendas, tanto en el trabajo como en la investigación, como en la conservación y preservación del patrimonio, que puedan ser prolongadas más allá de la efeméride del año en cuestión, sea un año europeo o una cuestión de otro tipo. Las efemérides tienen la pega que, cuando se convierten solamente en una excusa promocional o en una cuestión de política promocional, no generan suficiente rédito a medio y largo plazo para un patrimonio que en última instancia permanece en el lugar, permanece allí, y que tiene que seguir siendo accesible, tiene que seguir siendo preservado, tiene que seguir siendo adecuadamente conservado. En ese sentido, nos gustaría que abordáramos las cuestiones de ámbito patrimonial, las efemérides concretamente como esta, en términos más productivos y que pudieran, insisto, prolongar la vida de esas inversiones más allá del año en cuestión. Con esa salvedad apoyaremos la iniciativa. Muchas gracias, señor Maura. A continuación tiene la palabra el señor Torres Mora, en nombre del Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Entiendo que esta PNL que presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos es, sobre todo, un estímulo siempre necesario al Gobierno y a las administraciones públicas en general para que aprovechen el impulso del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para promover la conservación y la rentabilización de nuestro patrimonio cultural. Por tanto, nos parece una iniciativa que merece nuestro apoyo y estoy seguro de que podrán llegar a un acuerdo con el Partido Popular, que es el grupo enmendante, que seguro que también podremos apoyar. De modo que me gustaría aprovechar la ocasión para señalar que hay interesantes iniciativas de la sociedad civil para que esta celebración sea un éxito. Me gustaría referirme especialmente a la histórica asociación Hispania Nostra. Hispania Nostra está federada con Europa Nostra y colabora en diversas iniciativas que se están adoptando en el ámbito europeo y además ha preparado otras para realizar en España.
De hecho, tenemos noticias de que los próximos 15 y 16 de diciembre Hispania Nostra ha organizado un encuentro europeo sobre el Año de la Cultura que se celebrará en la isla de La Palma, al que asistirán representantes de la Comisión Europea, de Europa Nostra, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de algunas fundaciones culturales más activas, de algunas de las fundaciones culturales más activas en España. A falta de nada mejor, y como resulta que la sociedad civil que se organiza y que trabaja por la cultura es importante, pues me parecía que esta era una buena oportunidad de reconocimiento y estímulo a una asociación que sin ánimo de lucro lleva trabajando por nuestro patrimonio más de 4 décadas. Aunque probablemente para la asociación y en general para todos los concernidos sería más estimulante que, además de una financiación adecuada de los eventos del próximo año, la Ley de Presupuestos incluyera las exenciones fiscales a las actividades relacionadas con el año europeo. Y con ese buen propósito les doy las gracias a todos ustedes. Gracias, señor Torres Mora. Pasamos al siguiente punto del orden.